los medios de comunicación siguen siendo como, son el cuarto poder claramente, y al menos los hegemónicos frente al tratamiento de las noticias o de aquello que tiene que ver con la población trans, siempre son sumamente violentos. Desde lo básico de no respetar la propia identidad de género a escribir notas que lo único que hacen es seguir afirmando estereotipos y en donde intentan mostrar que solo hay una forma de ser trans, y eso es un poco problemático, ¿no? Después notas que uno le parece que son del siglo pasado, bueno, sí, algunas son del siglo pasado, pero digo que parece que fueron hace 200 años, no nos olvidemos que hasta hace 2 años se seguía debatiendo si Flor de la Vega sea pi sentada o parada y qué genital, eso sigue estando. Y cuando vas a un taller, algunas veces toda la tensión que hay frente a la pregunta o el enojo de algunas personas tiene que ver con que quieren que les termines diciendo a ver si te operaste, si no, qué tenés entre las piernas. Entonces también ahí me parece que hay que elegir algunas tácticas, o al menos yo hago eso, que lo que digo es, bueno, si no, empecemos el taller, nos bajamos todos los pantalones, nos inspeccionamos la genitalidad y ya está, ¿no? Entonces sacamos esta tensión que hay y empiezo a hacer preguntas que nos hacen a las personas trans, súper naturalizadas, a ver cómo se siente el resto. Y cuando hago esas preguntas me miran como diciendo, ¿qué es desubicado? ¿Cómo vas a preguntar eso? Bueno, si te parece desubicado que te lo pregunte a vos, ¿qué te hace pensar que no es desubicado que vos me lo preguntes a mí? Entonces, ¿cómo saber si algo puede molestar? Es primero pensar qué me pasaría a mí si me lo preguntan. ¿Cómo yo me sentiría? Y me parece que es el mejor ejercicio. Si yo no le preguntaría algo a todas las personas, ¿por qué solo se lo pregunto a determinado colectivo? Y ahí está un poco la clave. O si yo escribo o reflexiono o elijo un tema para determinado colectivo, ¿lo elegiría para todo el resto? Por ejemplo, un informe sobre el colectivo trans que hablaba sobre la edad que las personas trans nos iniciamos sexualmente. Yo decía, nunca vi en un informe de personas cis poblacional que le pregunten a qué edad empezó a tener sexo, básicamente. ¿Por qué se lo preguntás a las personas trans? Si no, contame, digo, ¿por qué estás haciendo esta pregunta? ¿A qué información querés llegar? ¿O qué hipótesis tenés? ¿No? Entonces, tal vez, pero después que me digas que el promedio de edad de inicio sexual de los varones trans es a los 15 años y de las mujeres trans a los 12. ¿Qué es lo que me estás queriendo? Claramente hay una intención detrás de eso. Pero si nosotros no hablamos no se lo preguntamos a la población en líneas generales, ¿por qué solo lo hacemos frente a un determinado colectivo? ¿Sí? Entonces me parece que esa es una reflexión o una forma de pensar las preguntas si tienen que hacer entrevistas, de no recaer en esos estereotipos, ¿no? Siempre pensar, si yo se lo preguntaría a las personas cis, bueno, puede ser una muy interesante pregunta a las personas trans. O tal vez quiero enfatizar en esta pregunta con el colectivo trans porque mi hipótesis es que no tienen acceso al trabajo. Entonces voy a indagar mucho más sobre ese tema porque efectivamente tengo esta información que me sostiene que no hay un acceso. Entonces puedo hacer más preguntas. Y si la persona me dice, che, pero ¿por qué me estás preguntando tanto esto? Bueno, porque mira, tal y tal investigación, o el propio Estado, o está esta ley, qué sé yo, entonces le puedo fundamentar del por qué yo tengo el interés particular sobre ese tema y no sobre otros.